Love by Change. Pete es un chico guapo y alto, y sin embargo es muy inseguro y tímido. El destino hace que conozca por coincidencia a Ae, un chico alegre y bondadoso que le brinda su apoyo desde que lo conoce. Casi al instante, Pete se enamora de Ae y aún con sus inseguridades buscará la forma de estar a su lado. A pesar de las diferencias que puedan tener y los obstáculos que tengan que atravesar, ellos lucharán por estar juntos. Esta es una de las historias que más me encantan, una de las series más bonitas que he visto. La historia de Pete y Ae es romántica, es muy linda, así que se las recomiendo mucho. The Untamed se basa en la novela Mo Dao Sushi escrita por Mo Shantung-shu. En el live action, la relación romántica entre los protagonistas Wei Guoxian y Lan Wangji fue censurada debido a las leyes anti-LGBT de China, aunque los showrunners usaron otros métodos para dejarnos ver quiénes eran la pareja principal y dejar también entrever algunas otras relaciones entre otros personajes. En la historia, el mundo es gobernado por el poderoso y cruel clan Wen, el cual domina a los clanes más pequeños. El despreocupado Wei Guoxian se convierte rápidamente en amigo del justo Lan Wangji y durante sus aventuras ambos descubren que el líder del clan es el malvado cerebro detrás de una serie de complots que causarían estragos en las tierras. Los intentos de Wei Guoxian de proteger a los miembros inocentes del clan Wen de una persecución injusta lo llevan al desastre y se convierte en uno de los enemigos en el proceso. 16 años después, Wei Guoxian nuevamente trabaja junto a Lan Wangji para resolver una serie de misteriosos asesinatos y eventualmente encuentran y derrotan al verdadero culpable. Together with Me. Korn y Nox se conocen desde niños y siempre han sido muy unidos. Todo parece estar bien entre ellos hasta que una noche toman demasiado y despiertan juntos. La situación se complica y su amistad está en un punto de quiebre, sobre todo porque se descubre que Korn siempre estuvo enamorado de su mejor amigo y su amor no correspondido no es el único obstáculo que tiene, sino también el mantener en secreto su sexualidad a sus padres. Para ver su historia, primero tienen que ver la serie Together with Me, luego Bad Romance y finalmente la secuela Together with Me, el capítulo final, que sería el desenlace de su historia. End of Love, Tosara. Gan es un estudiante de primer año de la Facultad de Medicina, muy brillante y ha estado enamorado del popular estudiante de tercer año de Ingeniería y jefe de Heiser, Bar, desde que estaba en la escuela secundaria. Aunque en esos tiempos Gan no pudo confesar sus sentimientos debido a la promesa que le hizo su madre de no salir hasta que pasara la secundaria, una vez que ingresa a la universidad, el destino tiene planes muy diferentes para él. Al ser ambos estudiantes populares, Gan y Bar se acercan y entre tantos encuentros podrían enamorarse. End of Love, This is Love Story. Una historia de amor sobre cómo el playboy residente de la Facultad de Ingeniería Neur se enamora secretamente de Pradhan, un estudiante de último año de secundaria. Veremos cómo Neur tratará de ganar el corazón de Pradhan. Tonghon Chonglati. Chonglati es un niño brillante con un gran corazón y secretamente está enamorado del chico de al lado, de su vecino y mejor amigo Tonghon, desde que era un niño, porque su adorado Pitón siempre lo cuidó como si fueran verdaderos hermanos. Pero Chonglati solamente puede ver a Pitón y a su novia desde lejos, hasta que un día tiene la suerte de que Pitón y su novia terminan, y desde entonces decide cambiar un nuevo aspecto de su vida para finalmente ganar el corazón de Pitón. The Shipper. Una fan del yaoi llamada Pan, junto a su mejor amiga Soda, shippean y escriben fanfics sobre dos compañeros de la escuela, King y Wei. King es el alumno más inteligente, mientras que Wei es el alumno rebelde, que siempre se mete en peleas. Después de un accidente de tránsito donde King y Pan salen perjudicados, el alma de Pan queda atrapada en el cuerpo de King. Mientras esto sucede, Pan trata de hacer lo mejor posible para que nadie se dé cuenta de que no es King, mientras encuentra la manera de que ambos retornen a sus cuerpos. Además, decide tomar ventaja de lo sucedido
para hacer su sueño realidad, que su ship sea real. Roommate de series. James es un estudiante universitario que vive tranquilo en una habitación hasta que tiene que compartir su dormitorio con Sky, un total desconocido que es hijo de una amiga de su madre. Poco a poco se irán conociendo hasta llegar a tener una bonita amistad, pero sin querer llegarán a sentir algo más que eso. Dark Blue Kiss. Para conocer la historia de Pete y Kao desde el inicio, les recomiendo que comiencen con Kiss Me Again, una serie de 14 capítulos, pero si quieren ver solamente las partes de Pete y Kao, también están solamente la historia de ellos en el canal oficial. Todos los links los voy a dejar en la descripción. Ellos no tienen una buena impresión uno del otro al conocerse, e incluso llegan a odiarse hasta que el tiempo hará que tengan sentimientos el uno por el otro. Luego su historia seguiría en Dark Blue Kiss, donde son los protagonistas y vemos cómo se ha desarrollado su relación y los nuevos retos que enfrentan. Two Moons. Hwayo ingresa a la universidad con el sueño de encontrarse con su primer amor de la secundaria. Él ha estado enamorado secretamente de Fana, el joven más popular de la universidad, y ahora tiene la oportunidad de reencontrarse con él, con su persona especial. Nunca hablaron antes, y cuando eso sucede, Fana no se lleva una buena impresión de él, lo que hace un poco complicada su relación, y los avances de Hwayo para acercarse a su primer amor. Theory of Love. Kai y Tyr han sido los mejores amigos desde el primer día de la universidad. Se apoyan mutuamente y pasan mucho tiempo juntos. Parece una amistad muy bonita la que tienen. Sin embargo, hay un serio problema en su amistad, y es que Tyr está enamorado de su mejor amigo, y eso a la larga le ha hecho mucho daño, ya que Kai acostumbra a salir con muchas chicas y dejar plantado a Tyr en varias ocasiones. El tiempo hará que ambos descubran lo que realmente sienten el uno por el otro, pero también habrá muchos obstáculos que deberán superar. Until We Meet Again. Parn es un estudiante de primer año en la universidad que siempre ha sentido que está esperando a alguien. Él vive con miedo debido a sueños tristes, miedo a los ruidos fuertes y una marca de nacimiento en su sien. Por otro lado está Dean, quien es el presidente del club de natación de tercer año, y también ha pasado su vida buscando a alguien cuyo rostro no puede recordar. La historia es sobre el hilo rojo del destino, que los había atado en su vida pasada, y una vez más los atrae entre sí uniéndolos, porque el hilo rojo, aunque puede estirarse, contraerse o enredarse, nunca se romperá. Personalmente esta es una de las historias más lindas que he visto. Es muy lenta a mi gusto, pero la verdad es que es muy interesante, muy entretenida, así que se las recomiendo bastante. Together de series. Un estudiante llamado Tyne quiere deshacerse de un admirador, pues él siempre ha salido con chicas y es la primera vez que un chico intenta coquetearle. Sus amigos le recomiendan conseguir una pareja falsa, pero el conseguir una novia no ahuyenta para nada a Green, por lo que recurren a la idea de un novio falso, y ese sería Sarawat. Pero Sarawat es difícil de conseguir, pues su carácter es muy frío y distante, lo que se volverá un reto para Tyne el que acepte ser su novio falso. Las cosas fluyen entre ambos y Sarawat finalmente acepta. En el camino los dos se vuelven cercanos, tan cercanos que Tyne comienza a cuestionarse si piensa en Sarawat solamente como un amigo. Estará confundido, pero el tiempo le demostrará qué es lo que verdaderamente siente. Ingredients. Tops es un joven fascinado por la cocina desde pequeño. Encuentra la felicidad en cocinar comida deliciosa y sabrosa con mucho cuidado. Por otro lado está Marvin, quien es un joven romántico, juguetón y encantador. Él ama y se dedica a la música y sueña con convertirse en un músico de clase mundial. Su interés por la música es tan fuerte que no se cuidó hasta llegar a vivir con Top. Cuando la diferencia entre los dos se convierte en la combinación perfecta, se produce el caos, y estos dos amigos se encuentran decidiendo entre sus sueños y entre sí. Esta miniserie nos cuenta la historia de dos amigos que regresan a la vida del otro durante su último año de escuela, y se ayudan a hacer realidad los sueños de los demás. Oxygen de series.
Esta es una serie que me gusta bastante, me la estoy viendo, está en emisión y es muy hermosa. La historia es sobre Gui, un estudiante de ingeniería de cuarto año que ha tenido que trabajar duro y ganar dinero por sí mismo desde que tiene memoria. Por otro lado está Solo, quien es un estudiante de primer año en la Facultad de Música que puede obtener lo que sea con un simple movimiento de muñeca: dinero, fama, buen aspecto. Sin embargo, tiene un vacío en él desde que su mamá falleció. Una noche, Solo y Gui se conocen en una pequeña cafetería, y Solo, impresionado por la ternura de Gui, se encuentra de regreso en el café todas las noches solamente para verlo. He's Coming to Me. Después de su muerte, Met es un fantasma solitario y triste. Los años pasan y él no puede reencarnar para ir al cielo, hasta que conoce a un niño extraño que puede verlo. Los dos se conocen y se reúnen una vez al año en el Día de Muertos. Se acercan y se unen en un estado de felicidad y alegría a medida que se convierten en amigos con el tiempo. ¿Qué pasará cuando Met comience a enamorarse de su amigo humano? Esta historia, chicos, es hermosa y deben aprovecharla porque la acaban de subir al canal de YouTube oficial GMMTV, así que disfrútenla. Water Boy. Guy es un nadador con un buen rendimiento. A pesar de su falta de entusiasmo, es popular en el campus y deseado por muchas chicas, generando la envidia de sus amigos. Un nuevo nadador, Apo, se convierte en el compañero de cuarto de Guy, y aunque al principio las cosas no marchan bien, así es como comienza la relación de ambos. The Moment I Need You. La historia trata sobre un veterinario que se tomó un descanso del amor y escapó a un hotel rodeado de montañas, pero la naturaleza lo llevó a nuevos momentos con alguien totalmente inesperado. Pensó que la naturaleza curaría su nueva herida, en cambio lo llevó a nuevos momentos que hacen que su corazón palpite locamente. My Tea. Mark es un estudiante de secundaria holgazán y despistado. Su padre es el dueño de una barbería ubicada frente a su escuela. Además del negocio de peluquería, Mark usualmente gana dinero extra vendiendo películas para adultos a clientes en su barbería. Un día, su padre lo deja a cargo de un cliente, mientras se apresura a ver el resultado de la lotería. El cliente resulta ser uno de sus compañeros de clase, T. Mark arruina accidentalmente el cabello de T, quien se enoja y busca vengarse de Mark. La venganza entre ellos comienza, y cada vez se vuelve más seria. Más adelante, Mark y T se encuentran en un restaurante, donde T encuentra a su novia, Bambi. Mark le entrega a T en frente de su novia una serie de DVDs de películas para adultos gay que originalmente pertenecían a uno de sus clientes. Es entonces cuando todos en la escuela, incluida Bambi, piensan que T es gay. Bambi termina con él de inmediato. Entonces T le pide a Mark que asuma la responsabilidad de sus acciones y le exige que finja ser su novio para poner celosa a Bambi y así volver a estar con ella. Durante el curso de su relación de fantasía, ¿comenzarán a desarrollar una relación real entre ellos? What Are You? Tutor y Fighter tienen un encuentro bastante normal, pero cuando ambos se acercan, las inseguridades de ambos los alejan, provocando que a cada encuentro se reten y se traten como enemigos. Sin embargo, el tiempo hará que se enamoren y que luchen por estar juntos. De igual forma, Sci-Fi Son, aunque al principio se traten como perro y gato, llegarán a conocerse mejor y en el camino enamorarse. Sotus. Compok, nuestro protagonista, ingresa a la Facultad de Ingeniería y ahí conocerá al líder de Sotus, un sistema de bienvenida a los estudiantes de primer año, quienes aseguran está llena de abusos, por lo cual se enfrentará a las órdenes de Artid. Al conocerlo, descubrirá que Artid no es solamente un superior estricto, sino una persona centrada a la que comprenderá más de lo que imagina. Entre los constantes enfrentamientos, los dos terminarán despertando entre ellos algo mucho más que una simple amistad. Lovesick de series. Lovesick es una historia de amor BL basada en la novela La caótica vida de los chicos de pantalones cortos azules, que se hizo muy popular en internet.
La historia nos cuenta de que por error de uno de los miembros del club de música, este recibe menos presupuesto del que necesitaban para pagar una batería que ya habían pedido, por lo que el presidente del club le pide ayuda a Pung, el secretario del consejo estudiantil. A cambio de esa ayuda, Pung le pide un favor personal a No, que finja ser su novio. ¿Podrán estos compañeros de escuela fingir un romance y no enamorarse en el camino? My Engineer. Bon, el popular estudiante de ingeniería, quiere vengarse de Duen, el inocente estudiante de medicina de primer año, por un desafortunado incidente que ocurre entre ellos. Poco a poco, ese plan de venganza va cambiando cuando Bon comienza a tener sentimientos por Duen y querrá acercarse a él y obtener su corazón. My Year and You're Gone. Pai es el nuevo estudiante de medicina y ahora director del club académico de la escuela. Él no tiene confianza en su apariencia y no cree en el amor hasta que conoce a It, un apuesto estudiante de ingeniería y director del club deportivo. Aunque la rivalidad entre los clubs hará que ambos se enfrenten, poco a poco irán desarrollando sentimientos entre ellos. Otra serie corta que definitivamente tienen que ver es Reminders. En la primera parte les recomendé Love by Change. Bueno, en Reminders van a ver a las parejas de Love by Change, mejor dicho a los actores con otros nombres, representando a otros personajes. Y bueno, ya me hice bola creo, pero en definitiva son, digamos, pues igual de tiernos que en Love by Change, pero con diferentes personalidades. La cosa es que son 3 parejas. La primera pareja que es Pin-Son, que son Pearl y Sign. Luego está la pareja de Min Plan, que es Two Wish. Y luego está otra pareja de Lovesick The Series, que es Captain y White. Y bueno, tienen que ver Reminders porque es bien interesante. Para tener 3 capítulos, pues no sé, o sea, a mí se me hace muy entretenido. Y obviamente si ya vieron Reminders, tienen que ver Two Wish, que es la historia de Two y Wish, que viven juntos ya después de graduarse, donde Wish está esperando un trabajo, por lo que es responsable de las tareas domésticas, mientras Two ya consiguió un trabajo de oficina y conoce a muchas personas, incluido a una idol de la Red Art, que digamos interfiere un poco en su relación con Wish.